enferma. Pero Lorú Holly estaba sana y activa hasta que cumplió 15 años. Un día en clase notó un extraño problema. No lo sabía entonces, pero cambiaría su vida para siempre. Sentía que la lengua, que el interior de la boca se expandía. Sentía que la lengua era más grande que el resto de mi boca. Comencé a notar que mi conversación se tornaba confusa. No podía pronunciar algunas de las palabras y los chicos se reían a mis espaldas. En un principio, Lorú atribuyó el episodio a un problema de garganta. Pero al mes siguiente, la dificultad para hablar y tragar regresó. Luego comenzó a notar debilidad en las manos y piernas. Estaba sin fuerzas. A veces era difícil tomar un vaso con agua. En ocasiones decía que estaba cansada, pero pensamos que era para no estudiar o algo así. Probablemente fue al mes siguiente que comencé a tener los párpados caídos y no podía enfocar el ojo en una sola cosa. Desviaba su dirección. Comencé a notar que estaba teniendo problemas al sonreír. El labio se subía y no tenía control sobre él. Los síntomas eran muy impredecibles y no sabía qué esperar porque cada día era diferente. Durante 2 años, Lorú no comentó nada sobre sus síntomas. En diciembre de 1988 conoció a Brian Holly, un paracaidista del ejército. No sabía qué decirle a Brian. Sabía que debía decirle algunas cosas que estaban pasando, pero no sabía hasta qué punto. Quizá en abril de 1989 le pregunté acerca de sus síntomas. ¿Por qué tienes problemas para hablar? ¿Qué piensas que es? Pero ella no comentaba realmente lo que creía que era o cómo se sentía. Lorú estaba avergonzada de su extraña condición y era renuente a hablar sobre eso. Una noche, los síntomas irrumpieron durante una cita con Brian. Estábamos en un restaurante y repentinamente sentí que mi garganta literalmente se estaba cerrando. Ella comenzó a comer la carne y se le atoró en la garganta. Brian tuvo que venir a mi lado y hacerme la maniobra de Heimlich. Esa noche, Lorú le confesó a Brian todos los síntomas que había estado teniendo durante los últimos 3 años. Pero sus padres no se enterarían hasta la primavera, cuando se desmayó en la escuela. En ese momento pensé, ¿cómo no me di cuenta? Pero imagino que cuando se está en casa, uno no ve las cosas hasta que lo sorprenden. Mi mamá comenzó a llorar. Me dijo, ¿por qué no me lo dijiste? Sus padres la llevaron directamente al médico de la familia. Y esperamos en el consultorio del médico y me examinó y llegó a la conclusión de que probablemente no estaba durmiendo lo suficiente, que me estaba exigiendo demasiado. El médico aconsejó a Lorú más descanso, pero como la condición no mejoró, la derivó a un especialista. Hice una cita con un otorrinolaringólogo. Me hizo un examen de estreptococos. No supe cuáles fueron los resultados del examen, pero me pidió que tomara antibióticos. Entonces fui a casa y comencé las 2 semanas de antibiótico. No hubo cambio, ningún cambio en absoluto. Regresé a la misma clínica, pero vi a un médico diferente. Me prescribió otro antibiótico. Fui a casa. Nada ocurrió, así que regresé para un control con otro médico de la clínica y este médico les dijo a mis padres que si yo había tomado todos estos antibióticos y no había mejorado, tal vez todo estuviera en mi mente. O buscaba llamar la atención. Si Lorú quiere que le presten atención, se para frente a quien sea. Dice, papá, no me estás escuchando. Y les preguntaba a mis padres, ¿por qué a mí? ¿Por qué no pueden descubrir el problema? Mientras tanto, Lorú tenía más problemas para tragar. Temerosa de comer alimentos sólidos, adelgazó peligrosamente. Quizás había perdido 9 kilos en los pocos meses que llevábamos juntos. Lorú mide 1,59 m y con un peso de 40 o 39 kilos con esa altura resultaba poco saludable. Parecía que cada minuto los síntomas empeoraban. Cuanto menos podía comer, perdía cada vez más peso. Temerosa y confundida, Lorú fue a ver a otro especialista. Y esta vez me vio un cardiólogo. Me realizó una prueba de esfuerzo y básicamente le dijo a mis padres que al ser una niña tenía mi periodo menstrual. Quizás no me estaba alimentando bien y por eso me desmayaba. Literalmente comencé a dudar de mi cordura. Durante 3 años, Lorú Holly había sufrido de una condición extraña e impredecible que nadie podía dilucidar.
Ahora, a los 18 años, sus síntomas empeoraban. Comencé a notar que estaba sorbiéndome en la nariz y no me preocupaba, pero luego de salir de la escuela aquel día, sentí que se me llenaban los pulmones de fluido y empecé a notar que no me era posible hablar claramente. Su familia la llevó a la sala de emergencias. Cuando llegamos a la sala de emergencias, el médico la vio esa noche y decidió que solo era un caso de sinusitis leve y la prescribió. El médico, antes de que yo dejara la sala de emergencias, quiso que por lo menos tomara una dosis de antibióticos porque mi temperatura era muy alta. Bueno, nos sentamos ahí durante 3 horas porque literalmente no podía tragar la píldora. Mi mamá literalmente empujó la píldora a través de mi garganta con sus 2 dedos. Luego de llegar a casa, comenzamos a notar más síntomas en la respiración de Lorú. Empezó a jadear, a respirar con más dificultad. Los labios se le pusieron morados. Les dije a mis padres, siento que mi pecho se romperá. Cada vez que respiraba, hacía un ruido en su pecho. Mi hermano mayor, Richard, entró a la habitación y recuerdo que se inclinó sobre la cama, mirándome, y se dio vuelta hacia Brian y mi mamá y les dijo, si no la llevamos al hospital ahora, morirá aquí. Afortunadamente creo que la llevamos justo a tiempo. La llevaron a la sala de emergencias y estuvimos esperando ahí durante horas sin saber lo que estaba pasando. Mientras tanto, Lorú luchaba por su vida. Sospechando que era una infección pulmonar, los médicos le dieron eritromicina intravenosa, un antibiótico común. Lo último que recuerdo antes de quedar inconsciente es que estaba tratando de llamar la atención de la enfermera porque me faltaba el aire. Y recuerdo que traté de tirar del soporte de la aplicación intravenosa y al hacerlo todo se vino abajo, según me contaron. Y en ese momento descubrieron que tenía insuficiencia respiratoria. Tuvo 3 ataques. El comentario de la enfermera fue que Lorú se veía bastante bien para una persona que realmente había muerto 3 veces. El médico y las enfermeras me atendieron durante 10 horas. Sentía que todo se terminaba. Creía que iba a morir y que no sabría nunca lo que había mal en mí. Los médicos la conectaron a un respirador y la trasladaron a la sala de cuidados intensivos. Le dieron más antibióticos, pero nada parecía funcionar. Finalmente, luego de 4 días, la condición de Lorú se estabilizó, pero nadie pudo explicar en primer lugar por qué había estado tan grave o qué fue lo que tuvo. Luego, uno de los médicos notó por casualidad el problema de su ojo. Y dijo, ¿sabes algo? Te enviaremos a un oftalmólogo y tal vez pueda determinar qué está pasando, porque muchas veces se pueden diagnosticar muchas enfermedades a través de los ojos. No me sentía muy emocionada con eso y pensé, aquí vamos de nuevo a otro médico. El médico la derivó a un oftalmólogo. Casi 4 años después de que su primer síntoma apareciera, vio al doctor Michael Goodcock. Cuando Lorú vino a mi consultorio, estaba asustada, frustrada, preocupada y probablemente un poco escéptica acerca de recibir algún tipo de ayuda. Se sentó y escuchó lo que yo tenía que decir. Se preocupaba por mi persona y no solo por la vista. Cuando la vi y escuché sobre sus síntomas, el párpado caído, supe que no era constante y tampoco la visión doble. Esas 2 cosas juntas me hicieron sospechar inmediatamente en algo inusual. Entonces lo que hice, en principio, fue hacerla mirar hacia abajo y hacia arriba. Lo hice durante unos 20 segundos y el párpado débil se volvió más débil. La visión doble empeoró un poco y entonces tuve mis sospechas de que tuviera miastenia grave. La miastenia grave es una enfermedad neuromuscular crónica que afecta aproximadamente a 1 de 14.000 personas. El disparador es un cortocircuito en el sistema inmunológico que hace que el cuerpo se ataque a sí mismo en la zona donde los nervios se conectan con los músculos. La enfermedad interrumpe la función normal de los músculos de los brazos, piernas, ojos y párpados, rostro, boca y garganta. Puede causar paro respiratorio y en casos muy raros la muerte. Entonces escuché todo lo que dijo y en ese momento pensé, esto es exagerado.